La forma más rápida de crear y editar nuestros menús es mediante el menú de editor incorporado. Aquí podemos encontrar todas las opciones que nos permiten añadir, eliminar y también estructurar la jerarquía de nuestros menús. Mediante los tres primeros botones de la barra de herramientas podemos ver el aspecto que proporcionará el menú aproximado bajo los diferentes sistemas operativos soportados, tanto en Windows como en Macintosh y Linux. En el caso de Macintosh, de hecho, verás que se añaden los dos menús adicionales típicos, como son el menú Apple y el menú de aplicación, sobre los cuales no será posible añadir nuevos elementos directamente desde el menú de aplicación, sino que los tendremos que añadir sobre cualquiera de los otros menús, indicando a continuación la clase especial que deseamos utilizar, tal y como veremos a continuación. El siguiente botón nos permitirá añadir a nuestra barra de menús una nueva entrada como menú principal en la barra de menús. Por ejemplo, al añadir una nueva entrada mediante el panel inspector podremos dar el nombre del objeto y también el texto que deseamos mostrar. Mediante la siguiente podemos añadir una nueva entrada de menú. En este caso, como se trata de una entrada o un menú o elemento de menú añadido a un menú de primer nivel, contamos con más opciones. A las ya vistas del nombre y texto, se añade también la capacidad de asignar un icono, tratarlo como submenú y también de asignar las teclas modificadoras junto con la tecla en cuestión que queremos utilizar como atajo de teclado. Por ejemplo, si asignamos la tecla U y asignamos también la tecla modificadora, esta aparecerá automáticamente en la previsualización. Podemos añadir también la tecla alternativa, así como la tecla de opción y las específicas que se utilizarán tanto en Mac como en Windows y Linux. Por supuesto, cuando añadimos nuevos menús, podremos desplazar tanto la posición de los menús de primer nivel a la nueva posición que deseamos que tenga, así como los elementos de menú de segundo nivel adicionales, no solo dentro de la misma jerarquía de menús, sino a otra jerarquía diferente. Simplemente tendremos que soltarlo y este aparecerá bajo la nueva jerarquía al que lo hayamos trasladado. Para convertir una entrada de menú en submenú, podemos hacerlo de dos formas. Bien activando la casilla del panel inspector o bien con el elemento seleccionado añadiendo un nuevo submenú junto con la entrada. Por supuesto, también podemos añadir elementos de menú que sean separadores. Si bien en cualquier momento podemos convertir cualquiera de las entradas de menú en separadores simplemente modificando el campo de texto con un guión medio. Esto convertiría la entrada en separador. Por supuesto, si añadimos a un submenú varias entradas y posteriormente deseamos convertir dicho menú en un menú principal, no solo se trasladará el elemento seleccionado, sino también el resto de los elementos que cuelgan de él. Lo que no podremos hacer es la operación inversa, esto es, no podemos arrastrar un menú de primer nivel para que cuelgue de nuevo sobre la jerarquía de cualquiera de los otros menús disponibles. Como hemos comentado anteriormente, si deseamos que una entrada figure bajo el menú de aplicación en Macintosh, lo que tenemos que hacer es añadir la entrada sobre el menú en el que deseamos que aparezca tanto en las versiones Windows como Linux de nuestra aplicación, para a continuación cambiar su clase super en vez de menú item to application menú item, que es una subclase del primero.
De esta forma, aunque en la previsualización del editor de menús continuemos viendo dicha entrada de menú bajo el menú donde la hemos definido, cuando ejecutemos nuestra aplicación, esta será trasladada correctamente bajo el menú de aplicación, tal y como podemos ver aquí, mientras que en el resto de los sistemas operativos se mantendrá bajo el menú en el que lo hemos incorporado. Otras clases, o para ver todas las clases que podemos utilizar, podemos hacer clic sobre el icono del lápiz en el panel inspector y vemos que tanto la Apple Menu Item como Application Menu Item son equivalentes. Otra opción es el Menu Bar, que es la que se utilizará o utilizaremos para crear nuevas barras de menú. Y también preferencias o Prefs Menu Item, que es la clase que utilizaremos para asignar como clase super en aquellos elementos que deseamos que aparezca bajo el menú de la manzana y que nos da acceso a las preferencias de la aplicación. Por supuesto, la subclase KitMenuItem es la que se utiliza ya por omisión en los elementos dentro de la estructura por omisión de la barra de menús que se crea, tal y como podemos ver aquí, y es la encargada de gestionar la salida de la aplicación, ya con la localización correcta para todas ellas.